tema de la asistencia, porque en algún momento durante el desarrollo del teórico vamos a poner un enlace para que puedan hacer la asistencia por ese enlace. Y todo lo que quieran dejar de preguntas lo hacen por el chat. Así no interrumpimos hasta el final que abrimos una ronda de preguntas. Vamos a esperar unos minutitos más y iniciamos. Confírmenme por el chat si escuchan bien el sonido o tengo que subir más el sonido de la computadora, por favor. Se escucha bien, doctora. Perfecto. Hola NASA, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, súper. Acá probando audio, chat, cambiando Perfecto, el nombre. perfecto. Bueno, en honor a la puntualidad de todos los que han entrado desde las 6, que hay gente conectada, vamos a dar inicio. Y siempre me gusta avanzar con un disparador en este tipo de temas tan innovadores. Me gusta iniciar con un disparador. Entonces, los voy a invitar a que ingresen a una aplicación que se llama, ya le pongo en pantalla, a ver, esperen a ver, ahí está, Mentimeter, ahí está el código. Si no pueden escanearlo porque están en los celulares, ahí tienen el código de acceso y los convoco a que hagamos una nube de ideas contestando esta consigna que está en la pantalla, que es ¿con qué palabra asociamos los términos odontología digital? Vamos a hacer esa nube de ideas primero, mientras vamos esperando que ingresen los demás compañeros. Espero sus participaciones. ¿Alcanzaron a ver el código? Les pongo de nuevo. Ahí tienen nuevamente el código 57949093. Bien, se están sumando palabritas. Perfecto, va creciendo nuestra nube. Ahí va creciendo nuestra nube de ideas, de palabras. Perfecto. Gracias por la participación de todos. Para todos es tecnología,
a innovación, a computadoras, a precisión, a diagnóstico, a revolución, a tecnología avanzada. Algunas se repiten, no importa, por supuesto, se van a repetir. Perfecto, tenemos una idea entonces de que estamos enfrentándonos a tecnologías informáticas, a inteligencia artificial, perfecto, me encanta, al futuro, a la actualidad, a la revolución. Nos va a permitir diagnosticar, planificar, tratar. Bueno, tenemos una idea bastante acabada de a todos. Muchísimas gracias por participar en la nube de ideas. Volvemos a la aplicación del teórico. Y avanzamos. Bien, entonces, con esa nube de ideas todos tuvimos en claro que cuando decimos odontología digital, estamos todos hablando de tecnologías, de informática, de software, de hardware, de equipamiento, de revolución. Entonces, lo que hicimos primero es buscar a ver qué dicen las sociedades que nos nuclean a los odontólogos, como por ejemplo la Sociedad Española de Periodoncia y Osintegración, que expresa acerca de la odontología digital y dice que es un área de la odontología moderna que va a utilizar tecnologías innovadoras de digitalización y procesamiento de imagen, junto con sistemas innovadores de elaboración o construcción de restauraciones, de prótesis, yo diría de diferentes dispositivos, porque no solamente son restauraciones y prótesis. La odontología digital es un término muy amplio y abarca cualquier tecnología dental que involucre el uso de componentes informáticos como dispositivos de hardware y de software. Y el propósito es permitir a los profesionales odontólogos que realicen tratamientos con la ayuda de estas herramientas asistidas por computadoras. Entonces, básicamente, lo que quiere decir este concepto es que las bases de la biología no se han modificado. Necesitamos conocer las bases de la biología, pero también necesitamos manejar este mundo de tecnologías informáticas donde el odontólogo se ve expuesto a tener que tener ciertas competencias informáticas y de manejo de la tecnología que antes no eran requeridas dentro de la profesión. Y si bien ustedes son nativos digitales, hay una curva de aprendizaje que hay que hacer para manejar estas tecnologías y que hay que empezar desde ya, desde el grado. Por eso festejamos la idea de la creación de una cátedra que desde el grado vaya formándolos en usar estas tecnologías y en conocerlas. A nivel mundial se está viendo que es necesario que la odontología digital sea enseñada dentro del ámbito del grado. Entonces esto ha llevado a una modificación de los planes de estudios y investigando un poquito a nivel nacional, podemos decir que somos uno de los primeros que tenemos constituida una cátedra, una unidad curricular dentro del programa. La mayoría tiene espacios de digitalización dentro de determinados contenidos, pero nadie ha tomado esto como desarrollar un contenido individual dentro de la currícula. Entonces, a nivel internacional hay experiencias de cátedras digitales en la Universidad de Murcia, también experiencias en Brasil, así que queremos esto comentarles que se pueden estar tranquilos que estamos a la altura de las circunstancias con la innovación de tener una cátedra que trate específicamente esta temática. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de cómo evolucionó la odontología hasta el día de hoy y cómo llegamos a esta revolución digital. Esta revolución digital no tiene una historia reciente. Esta revolución digital tiene una historia de más de 50 años. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar acá es que la odontología a lo largo de su evolución como ciencia
ha tenido distintos hitos, o sea, distintas instancias donde se produjeron revoluciones o cambios que hicieron que la profesión se modernizara, se facilitara. Y entonces acá yo traté de resumirles en este pequeño cuadro como una línea de tiempo que empieza en 1844, cuando se usaba como anestésico dental el óxido nitroso, y de ahí cómo fue evolucionando cuando teníamos como primero material de obturación de amalgama, cuando aparecieron los rayos X para odontología, para poder hacer las placas individuales periapicales, que son las primeras que se empezaron a utilizar, que en 1900 recién comienza a utilizarse anestesia como la conocemos hoy, anestesia local, que la primer turbina se creó en 1957 y ahí fue todo un cambio en los procedimientos de elaboración de las preparaciones dentales, que luego hicimos un salto muy importante cuando apareció la adhesión. La adhesión cambia el mundo de los materiales. Entonces, en 1965 y en 1956 se marcan dos grandes hitos cuando se producen los primeros materiales que se podían adherir a esmalte y luego lo que se podían adherir a dentina. También con la aparición del primer implante en 1960 se revoluciona la odontología porque deja de ser un problema esto de las brechas por pérdida de piezas dentarias y que la única solución que teníamos era hacer puentes, hacer restauraciones que debían tallar dos piezas vecinas para poder reponer la faltante. En 1970 aparece el primer compósito fotocurado, pero era de tipo de laboratorio, y recién aparece 10 años después, como ven en la línea de tiempo, la luz halógena 10 años después, y se masifica 20 años después. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay 20 años entre que sale la tecnología, 20, 25 años entre que sale la tecnología y se masifica. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hoy cuando hablamos de digital, de tecnología digital, hablamos de equipamientos que son muy costosos, pero que en breve tiempo, porque ahora los tiempos se acortaron mucho entre que una tecnología sale, es aceptada y se masifica, yo creo que en una cuestión de 5 años aproximadamente esto va a ser sumamente accesible, va a estar al mismo precio o va a estar al alcance como cuando compramos una turbina. O sea, los escáneres van a formar parte del equipamiento habitual que va a tener un odontólogo. Por lo menos la parte de escáner, que es el elemento que sí o sí el odontólogo debe utilizar para incorporarse a lo que es este mundo digital. Y bueno, caminando por la línea de tiempo, llegamos a que hoy les decía, las tecnologías digitales no son tan nuevas, tienen un desarrollo de 50 años, y porque en Suiza se empezó a hablar de odontología digital en 1973, y ahora les voy a contar con quién. Pero en este siglo, en el siglo XXI, es lo que se está dando la verdadera revolución digital, de la cual todo el mundo de la odontología habla. Hoy miraba la propaganda que está haciendo el Congreso, haciendo la UBA, la Facultad de Odontología de la UBA para su Congreso, y lo denomina el Congreso Analógico Digital, porque seguramente la mayor parte de los temas va a estar enfocados a esa etapa mixta que vamos a estar atravesando durante muchos años, donde van a coexistir ambas formas de trabajo, la analógica y la digital, y capaz coexistan por mucho tiempo, hasta que en un determinado momento de la evolución de la ciencia solo se vaya a lo digital. Pero por lo menos una coexistencia de 50 años va a haber, porque durante esa coexistencia de ambas formas de trabajo se va a ver la evolución y las mejoras de todos los equipamientos que van a ir surgiendo. Entonces, la importancia de conocer esta línea de tiempo es justamente que cuando uno habla de innovación o de tecnologías innovadoras, esas tecnologías que llamamos innovadoras ya hace como 50 años que se inventaron y vinieron evolucionando, y lo que pasó, ¿por qué las llamamos innovadoras? Porque hoy se masificaron. Entonces, estamos justo en el momento en que
esta forma de trabajar está masificándose. Entonces, este es justo el momento para entrar en la odontología digital. Dicho esto, les paso a contar cómo fue que en Suiza una persona denominada François Duret en 1973 desarrolló un dispositivo que después dio origen a un prototipo que existe hasta el día de hoy, que fue evolucionando y existe hasta el día de hoy, que se llamó CEREC y que fue el primer dispositivo de escaneo para intraoral para realizar restauraciones confeccionadas, elaboradas por una fresadora que el odontólogo podía tallar, tomar impresión óptica y hacer en el mismo lugar, o sea, tallar, mandar a la fresadora, que esa fresadora tallara y poder instalarla en boca. Eso surge en 1973 con una tesis que escribe el profesor François Duret, donde habla de la primera impresión óptica. Pero esta idea de este investigador, François Duret, es tomada por esta empresa y desarrolla el primer prototipo 10 años después, que es este prototipo que ven acá en la primera foto, muy rudimentario, que parecía como un televisor, y ese era el primer monitor y el primer escáner intrabucal que lo creó el doctor Morman, junto con la investigación que había desarrollado el doctor Duret. Fíjense, les llevó 10 años llevar a la práctica esto que este investigador había desarrollado. Con el tiempo, la misma empresa fue evolucionando en su prototipo, creando el CEREC 1, el CEREC 2, el CEREC 3, hasta que en el año 2004 se crea el primer dispositivo CEREC Bluecam y CEREC Omnicam en el 2012, que eran los que, o sea, todo esto hasta el año 2000, todos estos dispositivos solo lo podían usar los laboratoristas, no podían ser usados por el odontólogo. El odontólogo solo podía tomar vamos a decir así, la impresión, mandar al laboratorio y el que escaneaba y elaboraba la restauración era el laboratorista. A partir del año 2004, con la evolución de este mismo dispositivo, y la creación en el 2009 y en el 2012 de los dos prototipos que evolucionan, el CEREC Bluecam y el Omnicam, la elaboración, el escaneo y la elaboración quedan en manos del odontólogo. Y aparece un nuevo término que yo les decía, si alguna vez habían escuchado, que es la palabra chairside. ¿Qué quería decir esto? Que al lado de la silla, o sea, al lado del sillón dental, en el mismo consultorio podía estar el escáner, la fresadora, el odontólogo podía escanear, diseñar en la computadora que acompaña al escáner, porque este escáner está acompañado de esta computadora, diseñar en esa computadora la restauración, fresarla y luego que la fresaba de un bloque de cerámica, instalarla en boca del paciente. Entonces, desde 1973 que este hombre inventó la impresión óptica a través de su tesis, hasta 2012, en todo ese tiempo se estuvo puliendo la tecnología para poder llegar a lo que conocemos hoy como un mecanismo que puede resolver una restauración en el mismo consultorio. Obviamente que para eso el odontólogo tiene que contar no solo de un escáner, sino de un procesador, o sea, una máquina con alta tecnología de software para poder diseñar la restauración y también la fresadora o la impresora para poder producir la restauración en el mismo consultorio. ¿Es la única forma esa de hacer odontología digital? No, hay muchas formas de hacer odontología digital. Hay formas donde se mezcla el proceso analógico con el digital. El odontólogo solo puede tener un escáner y trabajar con un laboratorio que tenga el resto del equipamiento y trabajar con las
imágenes ópticas, ni siquiera involucrarse en el diseño y dejar todo en manos del laboratorio, que el laboratorio diseñe y que luego le mande la restauración. ¿Está mal trabajar de esa manera? No. Cada uno elige cuánto quiere desarrollar o cuánto quiere involucrar de su vida en el desarrollo y en el tiempo que lleva a hacer este tipo de restauraciones. Si bien es mucho más rápido que con la forma convencional de elaborar una corona, si bien es mucho más rápido, requiere de mucho tiempo de dedicación del odontólogo porque tiene que sentarse a diseñar, aparte como les decía, de procesar, de tallar, de tomar la impresión con el escáner, luego diseñar y después recién instalar en boca. Con el tiempo, con el transcurso de la asignatura, vamos a ir viendo todas esas formas de trabajo, la forma más sencilla, que es a la que apuntamos nosotros, que tenemos que formarnos mínimamente, que es un odontólogo que sepa tomar impresiones analógicas, pero que también sepa tomar impresiones digitales, o también llamadas ópticas, que pueda manejar archivos para comunicarse con un laboratorio, y en aquellos casos de los que le guste el diseño a través del software y la producción a través de los mecanismos de impresión no fresado, son personas que se irán capacitando aún más en este tema de la odontología digital. Pero básicamente todos los odontólogos vamos a tener que saber hacer una impresión óptica y manejar los archivos para comunicarnos con un laboratorio. ¿Está entendido hasta ahí? Quiero alguna señal de comprensión con emoticones por lo menos, para saber si vamos comprendiendo esto de la evolución, la historia y la evolución de la impresión óptica. Sí, profe, se Bien, entendió. perfecto. Seguimos. ¿Cuál es el estado actual al que nos enfrentamos? En esta diapo traté de resumirles todo lo que se puede hacer hoy con odontología digital. De acuerdo a la disciplina que uno elija, uno puede hacer desde restauraciones, como vemos acá, simple incrustaciones o coronas completas. Podemos hacer guías de encerado, podemos hacer variaciones y planificación y diseño de la sonrisa, que es el DSD, que es la planificación del diseño de la sonrisa, encerados digitales, guías quirúrgicas para implantología, ¿sí? Podemos movilizar piezas dentarias, hacer el estudio de la oclusión y de la posición de las piezas dentarias que hace la ortodoncia y movilizarla a través de alineadores. Podemos hacer impresiones que antes solamente las hacíamos físicas. Podemos planificar cirugías guiadas, periodontales o cirugías óseas. Podemos planificar gingivectomías, planificarlas digitalmente y después llevarlas a cabo. Podemos confeccionar placas de todo tipo, neorelajantes, placas para tratamiento de bruxismo. Podemos, como le comentaba, podemos elaborar placas obturatrices para niños que tengan labio leporino. Entonces, tenemos una infinidad de preparaciones y restauraciones que podemos elaborar y dispositivos que podemos elaborar con esta tecnología. A esto es lo que el mundo llama hoy la explosión digital, ¿sí? El flujo de trabajo que hay, procedimientos en los cuales podemos beneficiar de un flujo de trabajo digital en términos de eficacia, eficiencia, tiempo y resultado. A esto se le llama explosión digital. Vamos ahora a ver cuál es el equipamiento que interviene en esa odontología digital básicamente. Hoy le hablábamos de escáner, pero tenemos distintos tipos de escáner. Después vamos a entrar en profundidad con cada uno de ellos
pero hoy vamos a hacer un pantallazo de todo el equipamiento que hay para esta nueva rama de la odontología. Hay escáneres intraorales, que son los que generalmente utilizamos los odontólogos. Hay escáneres faciales, no muy utilizados por los odontólogos porque tienen un costo por hoy muy alto. Hay escáneres extraorales, que son los que utilizan los laboratorios para poder escanear modelos e impresiones. También, esto, ¿conocen? Esto es un tomógrafo. En la facultad tenemos uno, con tomógrafo de tomografía axial con BIM. El tomógrafo es un elemento importantísimo dentro de la odontología digital, y yo me atrevería a decir que fue uno de las primeros equipamientos que conocimos en versión digital, y fue un cambio total entre la odontología que teníamos, que hacíamos antes del tomógrafo y después del tomógrafo. Lo que se puede observar en cuanto a lesiones para planificar rehabilitaciones o la parte quirúrgica con un tomógrafo, realmente antes con la radiografía panorámica perdíamos un montón de datos. Y bueno, la periapical, pero hoy con la tomografía axial, realmente la imagen que tenemos y la imagen tridimensional que nos da es realmente, cambia totalmente la forma de poder diagnosticar. Entonces, tomografía, el tomógrafo también es un equipamiento que hoy forma parte de la vida del odontólogo que hace odontología digital. Por supuesto, algo muy sencillo, que son todos los dispositivos que nos permiten registrar fotografías, ya sean nuestros celulares o las cámaras digitales. Me acuerdo cuando solamente teníamos cámaras analógicas y era todo muy complejo poder registrar casos. Hoy con la tecnología digital que tienen los teléfonos, se puede hacer muy buenas fotos para la parte odontológica. También hay dispositivos para registro oclusal, o sea, para tomar registros oclusales dinámicos. Son dispositivos muy sofisticados y muy costosos, pero ya están en el mercado. También dispositivos que permiten la ubicación a través de la fotogrametría para poder localizar perfectamente los implantes, para poder hacer cirugía guiada. Y después vienen todos los software que acompañan para que podamos llevar adelante esta tecnología. Entonces, por un lado tenemos todo el equipamiento y por otro lado todos los software. Arrancamos que antes no teníamos historia clínica digital y hoy ya hay cualquier cantidad de software de gestión de pacientes donde no solo está el odontograma y una historia clínica, sino que aparte está todo el manejo del consultorio en ese sistema. Estos nuevos software de gestión son realmente una ayuda muy importante al odontólogo. Entonces, empezar, cuando uno dice ¿por dónde empiezo? Y una forma de empezar es utilizar, por ejemplo, software de gestión en el consultorio y un escáner. Una forma de empezar sencilla es tener, y por supuesto, la fotografía digital. Entonces, con estas dos cosas, y hasta me atrevería a sumar el radiovisiograma, tenemos esas cuatro cosas, ya estamos adentro de la odontología digital. Entonces, fíjense cómo los distintos equipamientos se van sumando y nos van haciendo formar parte de este nuevo mundo. Después, tenemos que aprender, si queremos diseñar nuestras propias restauraciones, tenemos que aprender a manejar estos software que son de diseño, algunos son abiertos, que son para diseñar nuestras restauraciones. Algunos son cerrados como el CEREC. Hoy cuando le mostré la evolución de la impresión óptica, me olvidé de decirles que uno de esos CERECs está en la facultad, de esos dispositivos. Vamos a tener, en una clase que hagamos la parte de escáner, vamos a tener acceso a ese escáner y al otro escáner que es móvil, vamos a decir así, que es más fácil movilizar para que ustedes puedan trabajar. Bueno, respecto de los software, tenemos software que son abiertos y software que son cerrados.
¿Qué quiere decir un software abierto y que un cerrado? El software cerrado es el que solamente se puede diseñar dentro de ese software para trabajar con el equipamiento de esa misma línea. Por ejemplo, la línea Ceres de Dentsply. Y los softwares abiertos, como el Exocad, permiten diseñar y que podamos trabajar, ya sea imprimiendo o fresando, en cualquier equipamiento. Por supuesto, el Exocad es uno de los programas de diseño que se ha masificado actualmente. Conectar. Esperen un chico. Bien. Tenemos que también hablar que para cada disciplina que tiene la odontología, para cada especialidad, hay software específicos. Por ejemplo, hay software de planificación para ortodoncia, ¿sí? Hay software de planificación para endodoncia. Hay software de planificación para implantes. Y después hay software que permiten manejar los archivos 3D. Entonces, de acuerdo a la disciplina que nosotros vamos a elegir el día de mañana como especialistas, es la capacitación que vamos a ir tomando para poder manejar estos programas. Y lo más probable es que empecemos, como yo les decía, por lo menos teniendo un escáner, la máquina de fotos, el radiovisiógrafo y el sistema, el programa de gestión del consultorio, y con eso ya estamos dentro del mundo digital. Después podremos ir aprendiendo a diseñar nuestras coronas si somos rehabilitadores, o hacer nuestros propios alineadores si somos ortodoncistas, o si somos cirujanos, a programar nuestras propias guías para hacer la parte de implantología. Eso ya iremos evolucionando en nuestra formación para ir entendiendo cómo nos vamos a ir capacitando y formando para llegar a este nivel. Una vez que terminamos de hablar del equipamiento del consultorio, del equipamiento que es en cuanto a programas para manejar, para poder diseñar nuestras propias restauraciones o dispositivos, también tenemos que tener en cuenta lo que les decía hoy, cuál es el mecanismo de fabricación de estas restauraciones o dispositivos. Y hay un mecanismo por sustracción y hay un mecanismo por adición. La más conocida por sustracción son los fresados. O sea, cuando hablamos de fresadora, estamos hablando de que la elaboración de la restauración es por un sistema que desgasta, ya sea por corte o abrasión, el material hasta que se obtiene la restauración. Y cuando hablamos de impresora 3D, hablamos de que es un mecanismo aditivo que va poniendo capa por capa hasta que obtenemos, por ejemplo, un modelo de resina, el modelo preliminar del paciente, que le escaneamos la boca al paciente y lo queremos hacer al modelo, lo vamos a imprimir en una resina, ¿sí? Si queremos hacer sobre ese modelo un encerado diagnóstico, lo haremos al encerado diagnóstico en otro material y se podrá imprimir en ese material separado del modelo para que nosotros podamos probar ese encerado en boca, que no es cera, generalmente también es una resina, ¿sí? Se le llama encerado por la antigüedad que lo hacíamos realmente en cera. Lo bueno de esto es que nosotros, los encerados de diagnóstico, nunca los pudimos probar en boca. Los encerados de diagnóstico los probábamos en el modelo montado en el articulador e imaginábamos cómo iba a quedar nuestra restauración. Hoy todo lo podemos llevar a boca, probarlo en boca, que actúe de mock-up. O sea, podemos por eso hablábamos de manejar el error. Podemos probar, por ejemplo, diseñamos unas carillas, hicimos el modelo preliminar del paciente, el escaneo, hicimos el modelo y le diseñamos unas carillas y las imprimimos a las carillas en un material de resina que no necesariamente tiene que tener el color que va a tener la restauración, y solamente lo posicionamos sobre la boca del paciente para ver las formas, por ejemplo, si estamos de acuerdo con el diseño que hicimos, si nos gustan las formas. Antes, esa prueba nosotros la teníamos que hacer en un articulador y mirábamos el diseño de nuestro
encerado en el articulador. Y lo que podíamos hacer es una llave de silicona, vaciar la llave de silicona con una resina y probar esas carillas en boca confeccionadas en resina de auto. Era lo más que podíamos hacer, pero nos llevaba un montón de tiempo en el consultorio. Entonces, ¿vino a cortar los tiempos? Sí. ¿Vino a reducir el error? Sí. ¿Viene a facilitar maniobras con el paciente? Sí, totalmente. El paciente está más motivado, está menos hora en el consultorio, menos tiempo, no lo sometemos a las impresiones, que es algo que no le gusta al paciente. Bueno, un montón de beneficios. Y acá las tenemos a esas ventajas. Las tenemos enumeradas. Rapidez, precisión, mejor comunicación, versatilidad y factor diferenciador. Hablamos de acortar tiempos clínicos y de laboratorio, de aumentar el número de atención de pacientes, al tener menos pacientes en cada turno, podemos atender más pacientes. Eso aumenta la rentabilidad del consultorio y también más comodidad para el paciente. Reduce al máximo el error humano, eso es lo que se conoce hoy como manejo del error. Mejora la comunicación con los laboratorios. La versatilidad se refiere a que esta tecnología no está indicada solo para rehabilitadores o para implantólogos, es transversal a todas las disciplinas de la odontología, a todas las especialidades. Y lo que se enumera como factor diferenciador es que justamente al poder motivar al paciente con esta tecnología, vamos a lograr mayor comodidad, mayor confianza y eso vuelve con mayor cantidad de pacientes en nuestra consulta. Bien, cuando hablamos de por qué cambiar o por qué el cambio hacia la odontología digital, ¿por qué estamos convencidos? La odontología entera está convencida. Y la Asociación Dental Americana en el 2019 estableció unos criterios de calidad respecto de la atención odontológica. Y dentro de esos criterios de calidad, estableció que la odontología digital, sin lugar a duda, cumple los 6 criterios que son considerados los criterios de calidad en la atención, que es una odontología más eficaz, está centrada fundamentalmente en el paciente, es equitativa, es efectiva, es segura y oportuna. Entonces, cuando hablamos de por qué migrar hacia la odontología digital o por qué el cambio hacia la odontología digital, porque está basado en mejorar y en llegar a los criterios universales de calidad que están puestos o impuestos por la Asociación Dental Americana. Bien, un punto aparte que tenemos que tener en cuenta es que con todo este tema de la pandemia, esto de dar clases por internet, de mirar muchos videos, de tomar cursos a distancia, de usar mucha videoconferencia, de mirar por Instagram videos, dio origen a la famosa teleodontología. Hace muchos años atrás, yo me atrevería a decir de unos 20 años atrás, cuando se hablaba de enseñar odontología en aulas virtuales, éramos considerados locos. Nadie sabía que iba a venir una pandemia que nos iba a obligar a dar clases así. Pero más allá de la pandemia, se descubrió la potencialidad que tiene esta herramienta en poder permitirle a los pacientes a distancia y a través de videos, conferencias o de imágenes o de escaneo, que un profesional pueda, por ejemplo, hacer un diagnóstico. Esto mejoró no solo la relación con el paciente, sino que ha mejorado la relación entre los profesionales, porque hoy es muy fácil hacer una teleconsulta con un colega que está en el mejor centro de formación en Buenos Aires o en otro país. Uno puede enviar una tomografía y hacer una consulta con un colega en cuestión de segundos. Antes eso no se podía hacer. Entonces, la teleodontología ha venido a cambiar toda la forma en que enseñamos y en que aprendemos. De hecho, muchos odontólogos toman cursos a distancia con centros de formación en el resto del mundo a través de estos dispositivos. Y después viajan para poder hacer la parte clínica. Entonces, realmente las tecnologías vinieron para quedarse y le tenemos que sacar el mejor provecho. Algo que se suma
a esto de la odontología digital es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como la conocemos, es la capacidad que tiene una máquina para imitar o interpretar las tareas hechas que hace la inteligencia humana. Pero en el campo de la odontología se utiliza para desarrollar sistemas o algoritmos que ayuden al odontólogo, al profesional, en el diagnóstico, en la planificación y en la asistencia. Por ejemplo, ya se ha comprobado que a través de inteligencia artificial se puede hacer detección temprana de caries dentales con mucha precisión. La teleodontología, como les venía contando, mejora la comunicación del paciente profesional y de los profesionales entre sí, con lo cual mejora notablemente la atención odontológica porque podemos hacer esas interconsultas con profesionales y también nos permite valorar imágenes a distancia y el monitoreo remoto. Investigando para prepararles esta clase, encontré un video que después les voy a subir en el aula. Encontré a este señor que hizo una búsqueda en PubMed, un buscador internacional, que ya se escribieron en los últimos 3 años, del 2020 al 2023, se escribieron más de 2.417 artículos relacionados con la inteligencia artificial aplicada a la odontología. Y él tiene un video muy interesante que se los voy a subir al aula virtual, donde herramientas de inteligencia artificial aplicadas directamente a la odontología y que ayudan al profesional. Bueno, el chat GPT, por supuesto, está número 3 acá. Ustedes lo conocen perfectamente para hacer material educativo, para hacer material de marketing. Pero él nos comentaba en este video 10 herramientas muy interesantes. Por ejemplo, una herramienta, que es la que está acá denominada como DiagnoCat, que hace reportes radiográficos. Quiere decir que uno utiliza esta herramienta con una tomografía o con una radiografía digitalizada y el programa le hace el diagnóstico. El programa detecta distintas patologías y va haciendo el diagnóstico. Hay otro programa de inteligencia artificial, WebCep, que hace la cefalometría sola, hace el trazado solo. Uno sube los datos, sube las radiografías para hacer la cefalometría y hace los trazados. Hay otro, aparte del chat GPT, está el chat PDF, que lo que hace es transformar los PDFs. Muy útil también. Pero hay otros programas, que esto me gustó muchísimo, que son de segmentación de las tomografías. Y acá les puse una imagen. ¿A qué se refiere con segmentación? Nosotros tenemos una tomografía axial computada y nos mandan, por ejemplo, de todo el rostro del paciente, toda la tomografía, y resulta que si uno le aplica este programa que se llama ReLU o el 3D Slicer Dental, y lo que hace es, cuando aplicamos la segmentación, separarnos cada uno de los componentes de la tomografía. El hueso maxilar por un lado, el hueso maxilar inferior por el otro, cada una de las piezas dentarias. Entonces, si uno necesita estudiar en profundidad, porque hay una lesión de un tumor, porque hay una lesión no sé, de un quiste, uno puede ir separando cada uno de los componentes que está en la tomografía. Y lo importante que es ese programa para enseñar hoy en día, por ejemplo, radiología, o para enseñar anatomía, que antes nosotros teníamos que solamente mirar huesos reales o mirar, o poder mirar un atlas. Entonces, todas las herramientas que se están desarrollando están a base de inteligencia artificial. Son realmente todas tienen costo, no son gratuitas. Todas estas que son las de segmentación, de las tomografías, todas tienen un costo. Después, por ejemplo, DentVire es para diseñar coronas. Después hay uno que es para diseñar guías quirúrgicas y guías endodónticas. Y este, que se llama SmileFree,
Este es para hacer diseño asistido de la sonrisa. Entonces, pero es un programa que solo funciona con dispositivos Apple. Pero para todo el que tiene celulares o computadoras de Apple, todos este programita, que también tiene costo, por supuesto, permite hacer diseño de la sonrisa, ¿sí? El DSD es la sigla con el cual se denomina el diseño digital de la sonrisa. Este enlace es para llegar a ese video, que ahora se los voy a subir en el aula para que lo vean. Y a ver, por último, y para ir cerrando, contarles un poquito por qué pasa esto de que la tecnología se crea 50 años antes, digamos, de ser masiva. Y pasa porque siempre que nace una tecnología nueva, existe esta curva de aceptación de la tecnología. Están los asentadores tempranos, que son los innovadores. Generalmente son los que crean la tecnología, son los tecnoentusiastas o son los primeros en aplicarla una vez que está creada. A eso se le suma el 13% de los adoptadores tempranos. Perdón que se pasó. Pero entre la masificación de la tecnología y los adoptadores tempranos hay un silencio, un abismo. Si la tecnología es aceptada masivamente y salta este abismo de tiempo, aparecemos nosotros, la mayoría temprana que adopta. En este momento nosotros somos la mayoría temprano o pragmáticos que estamos adoptando la tecnología digital. Pero entre este grupo, la mayoría temprana, y los adaptadores tempranos o los innovadores, adoptadores tempranos o innovadores, hay 25 a 30 años desde que se desarrolló la tecnología. Entonces, no es raro que hoy nosotros estemos hablando de utilizar el escáner en la formación de grado y de enseñar el escáner en formación de grado, cuando el primer escáner de consultorio se creó en el 2012. Entonces, si nosotros nos posicionamos a la fecha de hoy, estamos en esa curva donde está la gran parte de la población, que es el 34%, que corresponde a los pragmáticos que esperan que se compruebe el funcionamiento de la tecnología para poder adoptar. Lo bueno de eso es que no estamos en la segunda fase de la curva, donde están los más conservadores o los rezagados, que son los últimos que la aceptan cuando ya no hay forma de no subirse a esto de la tecnología, porque no hay forma de trabajar si no se trabaja con ella. Entonces, bienvenido sea que estamos en esta parte de la curva, que somos mayoría temprana, que queremos aprender y que queremos subirnos a esto de la odontología digital. ¿Alguna pregunta? NASA, ¿podemos ir poniendo en el chat eh, el enlace para la asistencia? ¿Alguna pregunta?